Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Bueno, mi querido y admirado Henry, qué súper gusto tenerte hoy aquí en Temporada de Luciérnagas. Bueno, un placer conocerte. Bueno, mira, pues primero quiero agradecerte enormemente el haber aceptado esta invitación porque sé de tus ocupaciones y de, digamos, las múltiples cosas que tenés que hacer cuando venís acá a Cali, pero sé también por todo lo que he oído de tu historia del tremendo corazón que tenés y yo creo que eso va a quedar plasmado hoy acá. Tu luz de luciérnaga va a quedar aquí plasmada y pues realmente con eso tiene que ver la invitación. Y te quiero contar un poco qué es Temporada de Luciérnagas y por qué creo yo que vos sos un invitado fiel y digno de este podcast. Gracias. Temporada de Luciérnagas empezó hace año y medio como una búsqueda personal mía de tratar de poner corazón en las cosas que estaba haciendo. Yo entendía el valor de lo que hacía en mi día a día, en mi trabajo, en mis ocupaciones diarias, pero me hacía falta un poco ese calorcito acá en el centro del pecho. Y en medio de esas conversaciones personales, llegué a la metáfora de las luciérnagas. Las luciérnagas brillan para conectar, pero no solo eso, sino que brillan entre más oscura esté la noche. Cada vez que hay más luz de las ciudades, menos luciérnagas tenemos la posibilidad de ver. Y me pareció que era una metáfora que tenía una simbología muy fuerte y que llevaba necesariamente a pensar en la importancia de activar esa luz personal, pero no por el simple hecho de activarla, sino de ponerla al servicio de los demás y de ayudar a otros a activar su propia luz. Y yo creo que el trabajo que vos venís haciendo en tu natal Cali tiene muchísimo que ver con eso. Gracias, gracias. Entonces quiero pues empezar esta conversación pidiéndote que te presentes un poco. ¿Quién sos vos? Bueno, como dijiste, mi nombre es Henry Cárdenas, es residente de un barrio bastante querido aquí en Cali, Siloé. Eh, a veces cuando mencionan Siloé, pues en los Estados Unidos, la gente se cree que estoy relajando, haciendo un chiste. Le digo, no, vivía en Siloé, no vivía en El Lido ni en Vipasa. Orgulloso. Y creo que lo que hago hoy en día está basado en esos 17 años de residencia que tuve en Siloé, porque aprendí lo que es necesidad, lo que es pobreza, y cuando tú aprendes esos elementos, después aprendes algo que es muy grande, que es apreciar, y cada minuto de mi vida o cada actividad siempre la tomo con aprecio, porque me transporto 17 años cuando viví en Cali y sé que estoy haciendo algo positivo, algo mejor, que no lo tenía, no tenía ese beneficio cuando vivíamos en una pobreza tan dura como la que se vivía aquí en los años 70. Yo emigré en el 72 a Chicago. Un tío nuestro nos llevó porque vivía ahí en Chicago y tío Oscar se llevó la familia completa poco a poco y gracias a Dios pues hoy estamos todos viviendo en Estados Unidos. ¿Cuántos años tenías cuando saliste de Cali? 17. ¿Y qué te llevaste, digamos, en esos momentos en donde cambia uno de entorno, cambia uno de país? Ser inmigrante, yo creo que es un proceso y debe ser algo que no necesariamente es fácil. Cuando vos pensás en la Cali que te llevaste, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, cuando llego a Chicago, lo primero que extrañé de mi querida Cali era la diversión, porque a pesar de que vivía en condiciones pobres, siempre había rumba. Como pobre siempre salías a gozar. Eso lo extrañé mucho allá en Chicago. Después me mató la temperatura, porque llegó un diciembre 9 de 1972.
en el cual estaba cayendo una nevada espectacular, eh, y eso te crea soledad, aislamiento, el idioma. No me podía comunicar con la gente, entonces fue duro, pero es la herencia que me dejó mi padre, mi madre y mi tío Oscar. Cuando me entrevistan o tengo estas charlas, eh, me dicen cuestiones importantes que hayan pasado en la vida. Le digo, cuando mis padres decidieron enviarme para Estados Unidos, creo que fue el regalo que siempre me llevaré conmigo. ¿Qué forjó en tu carácter la posibilidad de, pues como de relacionarte con otra cultura, con ese desconocimiento inicial del idioma, lo que me estás mencionando del invierno, que además es fuerte, ¿no? Porque eso te aísla físicamente de las otras personas. Bueno, el aislamiento fue corto porque yo siempre llevaba una visión, y la visión era educarme. Fui buen estudiante, yo estudié aquí en Cali un par de años en un colegio de gente, de, ¿cómo le llaman? Estrato 5, el Gimnasio de Occidente. Ujú, Creo que ya no existe el colegio, al lado del sí. Pascual Guerrero. Y después ingresé al SENA y estuve 2 años estudiando en el SENA y de ahí emigré. Entonces siempre fui buen estudiante, no muy disciplinado, Ujú. era un poco inquieto, pero siempre me llevé, tenía esa luz, esa visión de que quería ser alguien, me quería educar y cuando llego a Estados Unidos, todo lo que te conté anteriormente, la soledad y todo, lo calmé con ingresar a la universidad, Aprender. a graduarme, sí, tengo un bachillerato de 4 años en administración de empresas y después hice una maestría en administración de empresas con concentración en contabilidad, que no tiene mucho que ver con lo que hago hoy en día, pero es la base para todo negocio, la contabilidad, así que me place y estoy contento que haya tomado esa carrera. Y me parece pues muy bonito eso que mencionas porque pues el tener la posibilidad de vivir condiciones económicas que no fueron las mejores lleva a unos niveles de exigencia en todos los ámbitos que son complejos de manejar. Y hay muchas personas que no tienen la oportunidad de contar una historia como la que estás contando vos, en donde tu familia toma la decisión de sacarte de acá y tienes la posibilidad de acceder a la educación y de transformar tu realidad. Y a mí me genera mucha curiosidad entender cómo resignificas ese triunfo que fue tu vida y lo traes de regreso a la tierra donde naciste, a mirar a ver cómo puedes hacer un aporte. Y estoy segura que este tipo de aportes, ahora que me cuentes un poquito de la Fundación Maestro Cares o Maestro Cares, hay elementos de todo eso también ahí. Sí, bueno, todo nace y lleva muchos años, ¿no? Nosotros fundamos, cuando digo nosotros, Marc Anthony y mi persona, fundamos la fundación en el 2012, o sea que escasamente tenemos 14, 13, 14 años de funcionamiento con ella. Y toda esa idea nace a volver a Siloé otra vez. Cuando nosotros ayudamos a alguien, o yo personalmente, veo que esa persona tiene una oportunidad que yo no tenía a los 17 años, a mí me place, a mí me llena, porque yo sé lo que esa persona está sintiendo. Cuando tú regalas algo, cuando tú haces sonreír a un niño, eh, yo lo viví. Entonces yo siempre he dicho que el ser pobre a veces no es mal, no es malo, porque a lo mejor si yo no hubiese tenido las condiciones económicas en que vivía aquí en Cali, no sería lo que soy hoy en día, porque siempre he aprendido a apreciar cada momento de la vida, cada beneficio de la vida, cada oportunidad de la vida, y eso yo lo saboreo. No sé si una persona rica o con otras condiciones económicas lo podrá saborear de la manera que yo lo saboreo. O sea, cuando yo llego a Chicago, lo primero que yo me compro en Chicago a los 2 meses de estar en Chicago es una bicicleta, porque yo nunca tuve una bicicleta en Cali.
y yo siempre me soñaba tener una bicicleta porque cuando yo bajaba para el colegio, yo pasaba por el barrio El Lido y es un barrio, espero que hoy en día esté bien económicamente, pero cuando yo estaba aquí vivía gente de poder adquisitivo alto y todos tenían bicicleta, los muchachos, y yo me quedaba en una esquina mirando a los chicos montar en bicicleta, tenían balones de fútbol, fútbol americano, me recuerdo que habían uno, y yo siempre me soñaba con tener algo así. Entonces, cuando llego a Chicago, mi primer cheque, yo me fui y trabajé en una compañía que trabajaba mi padre, y mi primer cheque yo tomé un bus, me fui para unas tiendas que existían aquí anteriormente, las Sears, Mm. y en las Sears me metí y me compré una bicicleta de 10 velocidades, De cambios. de cambio como tenía que ser, y por una calle que se llama Milwaukee, que es una calle, era la única que yo conocía porque llegaba al apartamento donde vivía con mi abuela y con mi padre, y estaba nevando. Y en invierno allá nadie monta en bicicleta, pero había un loco que estaba montando en bicicleta ese día y era yo. Yo no sentía frío, nieve. Yo lo único que me estaba saboreando la bicicleta que nunca pude tener aquí en Colombia. Entonces no te cosaba ni el frío ni nada, pero sí sé que la gente me miraba medio raro. Entonces, volviendo a la pregunta, yo me lo saboreo y todavía me lo saboreo hoy en día. Cada triunfo lo trato de apreciar y llevármelo conmigo y tratar de pasárselo a la próxima persona, ¿no? Porque no es llevártelo tú solamente ni saboreártelo, es de que tú veas que dejas un legado y que esas personas que viven como yo vivía tengan la oportunidad. Y eso es lo que se trata. Y cuando vos tenés conversaciones con el grupo de becarios que tenés y los oís como en ese proceso en el que están, ¿sentís que están aprovechando las oportunidades que se les están entregando para lograr transformar sus realidades? Totalmente, totalmente. Más, hace unos 4 meses experimenté algo que nunca lo había sentido. Fui a la graduación del primer becado, Andrés, un muchacho que se acaba de graduar de medicina en la Universidad del Bosque en Bogotá, y fui a la graduación y él me presentó su diploma y yo me transformé como en el padre de él. O sea, fue un sentimiento bastante profundo de ver que ese era el retoño de lo que uno está tratando de hacer, lo que nosotros llamamos el retorno de inversión. Ver un muchacho que me escribió un email una vez de que se le había muerto la persona que le estaba ayudando a sacar la carrera de medicina y desde ese momento me impresionó, lo ayudé y ahora él me invita con su mamá a la graduación. Digo, después de esto no hay más. ¿Qué más puede haber? Yo creo en ese flujo de la vida que estás narrando, Henry, y Mm. yo estoy convencida de que en la medida en que uno entregue ese tipo de cosas bonitas, la vida te va a retornar lo que vos entregues. Si vos no entregas cosas bonitas, de alguna manera es como un flujo y una sinergia que se va generando, poner a rodar un carrito. Y a mí me genera curiosidad, también vos has hecho parte de una industria que tiene mucho que ver con la fama, que tiene mucho que ver con el dinero, que tiene mucho que ver con el ego. Y me genera curiosidad saber cómo has hecho para seguir conectado con la esencia de un ser humano, que al final te das cuenta que somos seres humanos buscando, pues, trascender desde distintas ópticas. ¿Cómo has estado conectado con eso? Yo creo que yo siempre he separado lo que es el trabajo mío. Como tú sabes, trabajo con los artistas de más renombre en el mundo hispano y trato de mantener dos vidas. Ujú. La vida del trabajo, el artista. Famoso no soy, porque no sé lo que es la fama y nunca he querido vivir de la fama porque convivo con gente que tiene fama y no pueden salir a la farmacia ni al supermercado y yo jamás voy a hacer eso. Disfruto mi libertad. Entonces creo que la clave ha sido separar lo que son los famosos con mi vida, mis amigos, que no son muchos, son los mismos De siempre. de siempre. Es más, Mario está aquí acompañándome.
fue profesor mío en el SENA, eh, una amistad de 50 y pico de años, y debo tener otros 5 amigos también con ese mismo periodo de 50 años, son los mismos. No he adquirido de los amigos de la música, de los famosos, el único porque lleva un sentimiento mutuo es Mark, por lo que le encanta la filantropía y a mí me encanta la filantropía y por eso lo llamo mi hermano y amigo, pero el resto no convivo con ellos sino que trabajo solamente. Entonces, desde que tú pongas esa muralla en la mitad de no perder la autonomía tuya con tu familia, con tus amigos, no hay ningún problema. De verdad que nunca he tenido problema con eso. Y eso que mencionas de tener pocos amigos, ¿tiene que ver con que tus relaciones son más bien profundas con la gente que tenés cerca? Totalmente, totalmente, sí, totalmente, no. eh, sí, tienen que ver son amistades desde niñez, o sea, de 17, 18 años, y nunca las quiero perder. De momento esas amistades piensan ser familia tuya. Sí. Pues cuando tú tienes una persona que tú conoces, te relacionas continuamente por 50 años, es familia, ya no es amistad. Y entonces, también por mi trabajo, que mantengo bastante ocupado, viajo demasiado, no me da ese tiempo para desarrollar nuevas amistades, Nuevos vínculos. de nuevos vínculos, entonces me quedo con los míos. Pero y me impacta porque te oigo hablar y te veo, te estoy mirando a los ojos y veo pues una sencillez que no es fácil de encontrar, una sencillez además de un hombre pues que ha recorrido el mundo, que es exitoso en los negocios, que casi que yo creo que llamada que vos querás hacer es llamada que te contestan. ¿Cómo hace una persona cuando toca ese tipo de cosas que lo pueden confundir a uno o a una persona para mantener los pies en la tierra? Mantenerte con los tuyos. Yo soy, de nuevo, creo que voy a repetir la respuesta. Siempre me concentro en esas raíces mías. Las raíces son las mismas. O sea, nunca. Es más, te cuento una historia. Mamá, nosotros vivimos también en Miami. Yo me paso mitad de tiempo en Chicago, mitad en Miami. Y en Miami no vivo tiempo completo en Miami porque a pesar de que conozco toda la gente en la industria y el centro de la industria de la música, entretenimiento hoy en día es Miami. Ahí viven todos los artistas, los managers, las disqueras. Yo hay un sábado y un domingo que me quedo en mi casa viendo televisión porque no tengo a quién llamar para ir a cenar, porque no he desarrollado amistades ahí. O sea, conozco a todo el mundo, pero no convivo con ellos. Ujú. Me place mejor quedarme en mi casa viendo un buen programa de televisión, o con los nietos, o con los hijos, pero no sé, nunca me ha llamado la atención de desarrollar nuevos vínculos que tú le puedas llamar amigos, porque sí, conozco demasiada gente y como tú dices, levanto el teléfono y me contestan las llamadas porque llevo 46 años en esta industria y lo he hecho bien, de la manera que hay que hacerlo, ¿no? Con honradez, con trabajo, con códigos. Y eso te da resultados de la llamada que tú mencionas, pero de ir a buscar, tengo suficiente. Tenés credibilidad y Ya, confianza. ya. Y acabas de hablarme de tus hijos y tus nietos. ¿Vos crees que has sido exitoso transmitiéndole estos principios esenciales que han regido tu vida? Totalmente, totalmente. La directora ejecutiva de la fundación es mi hija, Zaida, la segunda. Tengo Ujú. 3 hijos, Cindy, Zaida y Alex, Alejandro. Y siempre les inculco, siempre que hay una apertura de uno de los proyectos que construimos en Latinoamérica, siempre trato de llevarme uno de los hijos míos para que ellos vean. Y ellos saben, yo he tenido conversaciones con ellos muy privadas, donde saben que la obligación cuando yo desaparezca de este planeta de ellos es seguir ayudando hasta que las condiciones les den, pero mientras que
Mientras que haya, tienen que ayudar, porque es de la manera nosotros ayudando. Yo siempre, y tú lo mencionaste anteriormente, cuando tú ayudas, no sé si se duplica, se triplica, no sé cuál es la terminología, pero yo sí sé que a mí nunca me ha faltado nada, 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 nada me ha faltado. Como dicen aquí en Colombia, yo nunca he estado pelado, yo nunca he tenido necesidad de dinero. Y me recuerdo los tiempos que viví aquí también, a pesar de que era tan pobre en Siloeso, vivíamos a ese nivel de pobreza, pero feliz. Y nunca me recuerdo de que haya pasado hambre. Sí sé que tenía un solo par de zapatos, pero ese par de zapatos me lo gozaba, lo cuidábamos. Así que ellos saben que tienen que seguir con el legado. Y el legado es sencillo, es darle la mano a la persona que está al lado de nosotros. Yo supongo que esa cercanía, esos vínculos familiares que mencionas ahora, fueron vínculos familiares que aprendiste también en tu casa. Sí, mi madre, bueno, mi padre era un minero de minas de carbón, un tipo muy pobre, no educado por sus circunstancias. Mi madre, ama de casa, pero siempre me recuerdo que mi madre, si tú llegabas y estabas almorzando, te daba la mitad del almuerzo. Entonces, sí, yo creo que todo tiene que ver con los corazones que han estado alrededor tuyo. ¿Cuántos hermanos tenés vos? Somos cuatro en total, Son 4 en tres, total. sí, ¿Y cuántos hijos tenés? tres, 3. ¿Y nietos? cuatro. Bueno, ahí va creciendo la familia, Sí, sí, me poco a parece muy poco. bien. Bueno, has trabajado con artistas gigantes como Marc Anthony, como Maluma, y a mí me genera curiosidad. Estas personalidades son magnéticas, son personalidades que, pues, que conectan mucho con la gente y por esa misma razón, pues, se genera, digamos, una fama alrededor de ellos. Personas talentosas, pero hay una pregunta que siempre me he hecho yo alrededor de estos elementos de la fama y es, ¿vos qué crees que hace la diferencia o que tienen en común aquellas personas que logran trascender? Bueno, yo creo que primero tienen que ser talentosos, ¿no? Y todos tenemos nuestros talentos en ciertos sectores en la vida, tipos como Maluma, Mar, que se nos fue, que trabajaba mucho con él, Juan Gabriel. Mm, eh, Fueron tipos con unos talentos excepcionales y por eso a veces me preguntan, ¿cómo describe usted un artista? mm. Entonces, un artista es una persona que no tiene los talentos que tenemos nosotros. Y en muchas de las ocasiones piensan muy diferente a nosotros también. ¿En qué sentido? En el sentido de la vida cotidiana. eh, el artista es artista. Y por ser el artista, eh, lleva la vida en otros modales que la llevamos nosotros. Yo creo que muchos artistas, por esa misma palabra de artista, se complican un poco la vida Mm. con la fama, eh, que no vuelven a visitar un centro comercial. Yo conozco artistas que no han ido a un centro comercial nunca en su vida, No pueden. no pueden, pero yo conozco otros que sí van. Mm, O sea, tú tienes un tipo como Chayén, Enrique Iglesias, bien, Juan Luis Guerra. Juan bien. Luis Guerra, yo vivo en Casa de Campo al lado de su casa. Juan Luis Guerra va al supermercado y él maneja su carro y él compra los huevos, el pan y la leche. Y la gente no se le acerca. Y Le dicen, sí, hola Juan. un tipo además Bueno, casi 2 Juan. metros Sí, mide. Juan Luis no se le acerca mucho, muy alto. No, pero yo creo que te puedes desarrollar todos estos problemas que tenés, tú mismo te los desarrollas con la bendita fama que llamamos, ¿no? Que es la que discutimos anteriormente, que nunca he querido acercarme a ella. Eh, pero sí, son tipos que tienen que tener unos talentos extraordinarios. Cuando tú hablas, mejor compositor en los 50, en los últimos 50 años, Juan Gabriel, Alberto Aguilera, para escribir 3000 canciones que las tiene todavía registradas hoy en día, tú tienes que tener un talento especial. Sí, un don. Sí, un don. Entonces nacen con ese don. Ya es difícil de describir ese don, ¿no? O cuando ves un tipo como
Marc Anthony, 120 libras de peso y la voz que tiene, una voz Y la presencia en el escenario. como la de Pavarotti o más alta, sí, nacieron con esos dones que nosotros no tenemos. Yo creo que pues hay cosas que se aprenden en la vida, ¿no? Pero estos no se aprenden, nacen con ellos. Y me genera curiosidad, pues, cómo te fuiste, de alguna manera nunca estuviste lejos de tu tierra, siempre hubo un Siloé en el corazón, pero hoy estás como con intención o llevas un tiempo construyendo una intención alrededor de trabajar la ciudad que te vio nacer. Sé que estás trabajando en territorios como Siloé y Agua Blanca. Conozco también un proyecto como Casita de Belén y lo que ustedes aportaron en infraestructura allá. Em, Tu sensación cuando vos volvés a esta ciudad, después de tanto tiempo de no haber estado acá, ¿qué te genera? ¿Has visto que hay desarrollo, que hay un cambio de mentalidad? ¿Qué destacás de ese retornar a tu lugar de origen? Bueno, satisfacción y preocupación. Preocupación porque hace 50 y pico años que me fui de acá y no he visto un progreso como lo que estoy acostumbrado a ver y lógicamente a lo mejor no hay comparación. Cuando no voy a una ciudad en Estados Unidos por 6 meses y llego, hay rascacielos, hay de todo. Acá ha sido un poco más despaciosa, pero me llena también de saber que estamos colocando ese granito de arena y que poder ayudar a uno de los muchachos a que se gradúen. eh, y lo principal después de que ellos se gradúen es que ellos sigan esa cadena y ellos ayuden a graduar a sus familiares, a sus amigos. eh, Me satisface, me llena. Creo que es una cuna de necesidades aquí en Colombia, porque no solamente hacemos proyectos aquí, hemos hecho en Barranquilla, en Bogotá tengo varios proyectos, en Medellín. eh, es de poder dejar esa marca. Yo creo más que todo agradecimiento, porque La gratitud. me siento agradecido de que nací en este país, que es un país con mucha gente talentosa, que tenemos nuestros problemas, sí los tenemos, eh, y que puedan encontrar a alguien en la calle que diga, yo soy el que soy porque Henry Cárdenas me dio una mano. Yo creo que yo cumplí con lo que tenía que hacer en esta vida. Una belleza todo eso que decís y realmente yo creo que tu mensaje tiene que expandirse masivamente para que la gente pueda reconocer lo que uno puede lograr. Hablemos un poquito de la fundación, Maestro Cares. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿De dónde ese vínculo con Marc Anthony? Bueno, Mar lo conozco hace más de 40 años. Mar trabajó para mí, y te vas a reír a lo mejor. Trabajó para mí en los 90 cuando yo salgo de Chicago y me trato de expandir mi negocio. Mi primera ciudad de expansión fue Nueva York. En Nueva York trabajé con un pionero de esta industria que a lo mejor muchos colombianos lo conocieron, Rafi Mercado, que era el manager de Celia Cruz, de Tito Puente, de Oscar, el que descubrió a Marc Anthony. Voy a la oficina de él a hacer un festival y ahí conozco a Marc Anthony. Lo estaban tratando de convencer porque Rafi tenía un sello disquero y lo estaban tratando de convencer de que cantara en español. Y bueno, cuando yo lo conozco, él no hablaba una palabra de español, sino inglés. Él nacido en Harlem, y vivía en el Bronx. Y desde ahí hicimos amistad. Yo necesitaba a alguien que me ayudara a vender boletos para un rodeo que estaba haciendo. Rodeo de caballos. Ese rodeo de caballos, don Antonio Aguilar, el Ajá. papá de Pepe Aguilar. Cuando el señor Antonio Aguilar hacía un rodeo con su familia, Flor Silvestre, una actriz grandísima en Latinoamérica, Pepe y su hijo Antonio. Ellos hacían un espectáculo en caballo, cantaban. Y yo en ese tiempo, cuando estoy recién llegado a Nueva York, el sitio que yo arrendé para hacer el jaripeo o rodeo, como le llamen, no tenía oficina donde venden los boletos. Ok. Entonces tenía que colocar a alguien que vendiera boletos.
Y dentro de la oficina de Rafi Mercado les dije, oye, necesito que me busquen alguien, una persona para que me ayude a vender los boletos acá. Y en Nueva York es bastante crítico, si lo podemos llamar. La gente, no, nosotros no conocemos a nadie que venda boletos. Y yo, ok. Y como yo había conocido a Omar, yo le pregunté al muchacho que trabaja conmigo, se llama David Maldonado, que después fue manager de Mark y de Rubén Blades. Le digo, David, ¿y el flaquito ese que viene aquí? ¿Tú no crees que el tipo me ayuda a vender los boletos? Me dijo, Mark Anthony. Mark Anthony no te va a vender ningún boleto. Yo le dije, pero pregúntale. Me dijo, no, tú le preguntas. Entonces yo le pregunté a Mar en el inglés mal que yo hablaba, porque él no hablaba español. Y me dijo que sí. Y entonces me dijo que cuánto le iba a pagar. Yo le dije, yo te voy a pagar $200 a la semana. Yo te voy a buscar un banquito pequeño, una mesa, te voy a dar unos tickets, te voy a dar un cambio y tú te sientas ahí desde las 9 hasta las 7 de la noche. Y ahí van a venir gente a comprar los boletos y tú se los vendes. Le enseñé. Y así conozco yo a Mari. Vino el, vino el rodeo con Don Antonio, fue un éxito y me faltaban bartenders, gente que venda licor en las barras. Y vi a Mar andando por ahí, por el sitio, y lo llamé y lo metí de bartender y vendía su cerveza. Y después yo comencé a hacer más eventos en Nueva York. Y entonces yo lo contraté a él para que él me llevara los boletos a las tiendas. En aquel tiempo no existía las tarjetas de crédito, muy bien, los latinos no teníamos Puro eso. cash. Era cash y tú comprabas los boletos en el supermercado, en las barberías, en el salón de belleza. Repartíamos como en 50 sitios los boletos para venderlos. Entonces él hacía ese trabajo, él iba y distribuía los boletos. Un día antes del evento recogía el dinero, los boletos que sobraban y me los traía. Hasta que se me acabó el dinero a mí en Nueva York y no tenía dónde vivir. Y le dije a David otra vez, le dije, David, me tengo que ir para Chicago porque no aguanto el hotel ya, económicamente no puedo. Y me dijo, deja preguntarle a Mark. A ver, Mark tiene 2 habitaciones. Le preguntaron a Mark si me arrendaba una habitación y me dijo que sí. Y me arrendó una habitación y me fue a vivir con él. Ahí estuve viviendo, no sé, 6, 8 meses con él. Y nos hicimos los amigos que somos hoy en día. O sea, sos llavería de Mark. Soy llave, sí, es mi hermano. Es Esto mi no hermano, es... es mi hermano. Hemos vivido los altos y los bajos, pero... Y en el 2012 yo lo invito, construyó una casa en República Dominicana y lo invito de vacaciones. Él fue y yo en ese tiempo estaba recién llegado a República Dominicana y nunca sabía que íbamos a estar en lo que estamos hoy, hablando de filantropía, porque no sabía ni cómo se escribía filantropía, ni lo que era filantropía, menos una fundación o las leyes de una fundación. Nunca se me pasó por la mente. Pero conocimos en Navidad, queríamos darle regalo a los niños en República Dominicana, en La Romana, y dijimos, vamos al supermercado, hay un supermercado allá, Jumbo, y compramos regalo y les damos regalo a los niños en la calle. Y la señora que cocinaba, perdón, Magali, nos dijo, no, no pueden hacer eso, porque lo pueden herir, se les va a tirar todo el mundo encima. Pero hay un orfanato, vayan al orfanato. Nosotros fuimos al orfanato de niñas. Y ahí hicimos un almuerzo, compramos regalos y bueno, y yo creo que ya hice lo que tenía que hacer. Y un día voy a la playa y veo la esposa mía, a Elena, en la playa como con 10 niños, mulaticos todos, y todos eran de 1, 2 años, chiquitos todos. Y yo le digo, ¿y qué es esto? Entonces me dice, no, no, tú no sabes que hay un orfanato de niños también. Pero si tú vas, te mueres el orfanato, las condiciones que viven. Y yo me fui al otro día a ver el orfanato. Y si eran unas condiciones caóticas. 50 niños en 3 habitaciones y el patio, había un tubo colgado en el patio, esa era la bañera. Y donde ellos jugaban es donde estacionan el carro, la marquesina le llamamos nosotros. Mm. Un carrito pequeño, un Toyota ahí. Ahí jugaban los 50 muchachos. Y
Yo fui con un carpintero, que es un muchacho dominicano, Casimiro, que es el que me hace los muebles ahí en República Dominicana, y yo le dije a Casimiro espontáneamente, le dije, ¿qué cuesta? ¿Tú crees que hay una casa grande aquí que uno pueda rentar para que estos muchachos se muden a la casa? Y él me dijo, sí, sí, debe de haber. Y dije, ¿y cómo cuesta una casa? Me dice, debe costar como $3,000. Yo le dije, búscame una casa. Entonces yo creo que ahí nació Maestro Kers, nació la, esa chispa de ayudar a alguien y me consiguió la casa. Y en esos días viene Marca a visitarme. Mm. Y entonces yo salía todos los días para la negociación de la casa y cómo los vamos a mudar y toda esa cuestión. Y Mar me dice un día, me dice, ¿para dónde vas? Me recuerdo que eran como las 9 de la mañana, desayuno. Le digo, voy para el orfanato. Y él me dijo, llévame. Entonces yo le dije, no, pero yo no me puedo meter en ese lío, llevarte ahora sin escolta, sin protocolos de seguridad. No, no importa, yo me coloco una gorra y unos lentes y vamos. Y paramos en Jumbo, supermercado que te mencioné anteriormente, compré unos regalos y nos fuimos. Y cuando él llegó a la casa, tuvo la misma expresión que tuve yo. Yo me recuerdo que él estaba a un lado de la marquesina, yo estaba al otro lado. Y él me dice en inglés, me dice, what can we do? ¿Qué podemos hacer? Y yo de loco le dije, let's build something. Vamos a construir algo. Ahí nació Maestro Kers. Mm. Ahí nació Maestro Kers. Estaba en esos días visitándonos el papá de Elena, un arquitecto de Edison Sotomayor de Santa Marta. Y es arquitecto, nos ayuda a hacer los planos. Bueno, como vivo en Casa de Campo, aproveché que Marc Anthony estaba ahí conmigo y llamamos a los dueños de Casa de Campo, la familia Lima, unos cubanos ellos, y yo juego gol con uno de los hijos de él, con Alejandro. Y le digo al carpintero de nuevo, a Casimiro, que si él conoce a la familia Lima. Me dice, sí, sí, yo le hago los muebles a ellos. Le digo, ¿y por qué tú no llamas a ver si nos regalan un lote? Pues ellos tienen toda la tierra de la Romana Puntecana, todo eso es de ellos. Mm. Me dijo, sí. Y llamó a la señora y la señora, está Marc Anthony, sí. Le digo, flaco, tenemos que ir acá abajo a visitar, es cerquita, como a una cuadra de mi casa. Y fuimos, y don Eduardo estaba ahí, que en paz descanse, ya se nos fue. ¿Qué necesitan? Entonces yo le dije, no, necesitamos unas tres cuerdas, acres de terreno para construir algo para unos muchachos aquí que están desamparados en un orfanato. Y él le dijo al hijo mayor, que se llama Eduardo también, le dijo, ayúdalos. Y fuimos y nos dieron, era un campo con ganado y todo ahí. Esa me sirve, esa tierra me sirve. Y ahí comenzamos, Mark y yo, y construimos el primer orfanato, que se llama Niños de Cristo hoy en día. Y para mí eso era todo. O sea, fui a Chicago, retorné, hablé con mis abogados para que me ayudaran legalmente a abrir una fundación, pues yo no tenía ninguna idea. Y nunca me soñé que iba a estar haciendo lo que hago hoy en día, sino que íbamos a construir eso y ya yo hice lo que tenía que hacer. Y después se me presentó a la inauguración del orfanato, fue la alcaldesa de Barranquilla, Mm. se me Mm. olvida el nombre de ella en este La momento. chiquita. Sí, sí. Ahí se me va el nombre a mí también. Bueno, ella fue con la familia Daes, con Christian Daes de Sí. Tecnoglass, que son mis hermanos también. Y ella me dijo, me encanta el proyecto, yo quiero hacer algo así en Barranquilla y yo tengo la tierra. Y ahí llegó el segundo. Y el segundo hoy en día hay 45 edificios. No todos son orfanatos, comenzamos con orfanatos porque fue la oportunidad que se nos dio. Pero hoy en día eh, hacemos otras cuestiones. Aquí en Cali acabamos de remodelar la ¿cómo se llama? La sala de cuidados intensivos de Ana Frank, no sé si las conoce, No, no las las. damas hebreas, Ujú. grande, una buena conversación tendrías con ella. Ella se llama Ana, la directora es donde llegan todos los niños eh, con casos extremos
del Chocó, de todo el Pacífico. Ahora me pones en contacto. Sí, que los padres no tienen recursos y a mí me llevaron a esa sala y yo vi, habían 11 salas y habían 11 padres esperando que sus hijos se mueran, pero con todos los aparatos obsoletos y se morían muchos niños porque los aparatos no trabajan. Entonces le dije, me conocí a Ana y Ana le dije, ¿qué necesita? Me dijo, que eh, nos ayuden a comprar el equipo para que... Y le remodelamos la sala y el hospital departamental les obsequió otro pedazo y acabamos de hacer la segunda. Ahora tienen 11 y 13, 24, creo que 24, algo así, entre 20 y 24 salas, pero Mm, con todo el equipo moderno, a como yo todo digo, taco, con todos los juguetes. todos los juguetes. Y eso quiere decir que estamos salvando vidas todos los días de los niños que llegan hoy en día. Ahí la mayoría se salvan porque tienen todo lo que tiene que tener un niño que está enfermo. Entonces hemos hecho eso, escuelas, tú conoces el proyecto de Casita Belén. eh, en Bogotá estoy haciendo un proyecto muy importante, una organización que llama la Casa de De la la, Madre. hermoso, Y pues el sí, niño. sí, mujeres poderosas hay Ujú. ahí, con corazones muy grandes. No, no, no me recuerdo bien, pero creo que tienen 90 años de existencia. Es de las Sí, es casas más más antigua, viejas, sí. antiguas en Colombia. Y lo que hacen es todos estos niños abusados por los padres, por el sistema, los traen ahí y tienen un 90% de adoptación. Están ¿Sabes? por todo el mundo. Están en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos y en Ujú. Italia. Entonces estamos construyendo ahora ahí. Así que escuela, hospital con niños para cáncer en Lima, Perú. En Santiago, Chile, una clínica, una casa de paso se llama, donde las madres vienen a operar a los niños con problemas renales, trasplante de riñón, y ellas se quedan ahí hasta que los niños estén bien para viajar a sus pueblos. Entonces tenemos variedad, pero todo que tenga que ver con la niñez. O sea, no hacemos ancianato, no, ni nada. Todo que es Claro, la el niñez, porque futuro. el futuro, el futuro. Y ahora últimamente, los últimos 3 años, o 4, no sé cuándo comenzamos con los muchachos aquí, hemos, me he dado cuenta de que la educación es la base de todo. Entonces estamos invirtiendo, estamos dejando un poco de construir y estamos invirtiendo en lo que tú ves al frente tuyo, en la educación, eh, porque es más concreto el retorno de inversión, porque la gente cuando me oye hablar de retorno de inversión se creen que cobro algo. Mm, mm. Digo, no, no, retorno de inversión es cuando tú ves, tenemos un muchacho ahora del orfanato este que te comenté, de República Ujú. Dominicana, Johan, que lo acaba de firmarlo Toronto como pitcher De profesional, béisbol, sí. béisbol. Y entonces yo estoy loco por verlo en la televisión un día de esto, pues yo me voy a volver loco y yo lo veo ahí pichando a él y digo, wow, ese es el niño, yo lo conocí peladito de 2 años y lo acaban de firmar. Entonces eso es lo que estamos buscando. Tenemos 150 estudiantes en toda Latinoamérica, incluyéndolos a ellos. eh, y Estados Unidos, tenemos bastante en Estados Unidos, yo creo mitad y mitad. Y queremos llegar en los próximos 3 años a 500 estudiantes. Creo que ese es el futuro de nosotros, esa es la visión, no hay otra que educar a nuestra juventud. Yo te oigo hablar, Henry, y te quiero decir que mi admiración absoluta, entre Mm. otras cosas, porque estar cerca de temas tan dramáticos como ver las necesidades de niños, pues yo no sé qué, si eso no lo rompe a uno como ser humano, no sé qué lo pueda romper de verdad. Y te quiero preguntar justamente eso, ¿cómo mantienes vos el positivismo frente a este mundo y todo lo que uno ve cuando has estado tan cerca de la necesidad humana? Con los resultados, es más, te voy a contar algo que cuando vine por primera vez a conocer el proyecto aquí de Jason Aristizábal, lo conoces, me Sí. imagino. Para mí es uno de los colombianos más importantes en Colombia. De verdad que tienen que conocer la vida de Jason. Tipo con todos sus problemas que tiene y lo que hace a diario
Cuando asistí por primera vez a Agua Blanca, al distrito, a ver su proyecto, fui con el papá de Maluma, con Luis Alfonso, porque Maluma quería hacer algo, y yo le dije: "Yo lo llevo para que hagan algo", eh, porque esa ha sido una de las labores también. Mm. Quiero profundizar un poco sobre eso también, porque uno de los objetivos que me he dado yo, o que me he dado cuenta de que estamos tratando de hacer, es enseñarle al artista que sí se puede, que ellos pueden hacer lo que nosotros hacemos. Y muchos lo quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo, o han tenido malas experiencias. Esto es la filantropía también, me imagino que con las entrevistas que tú has hecho eso, también tiene sus negativos, ¿no? Hay gente que no hace lo correcto y entonces ensucian un poco la El labor, concepto, el sí. concepto, la labor que se está tratando de hacer. Entonces yo he tratado de todos los artistas que trabajan con nosotros, de enseñarles o explicarles de que sí se puede hacer. Acabamos de hacer un proyecto en Puerto Rico, en Santurce, con Don Omar, donde una YMCA, no sé si aquí hay YMCA, No, es un sitio donde no que yo sepa, pues. sí, es donde van a jugar, educación, pero es público, es del barrio. Ok, Y había una piscina que remodelamos, pero es para gente con discapacidad, para que puedan hacer su ejercicio, porque cuando tú tienes esos problemas, más sí, que todo parálisis sí, cerebral, lo mejor es la terapia, y la mejor terapia es en el agua, porque, ok. porque te ayuda. Entonces acabamos de hacer eso, con Daddy Yankee hice varios proyectos, con Romeo Santos, con Chayanne estamos haciendo una escuela vocacional en Caguas, Puerto Rico, algo parecido al SENA, como de acá lo estamos construyendo en este momento. Entonces esa ha sido una labor que yo me he dado de enseñarle a esta gente de que sí se puede y que hay que ayudar. Así que lo que te estaba contando de Jason, cuando fui por primera vez, casi que me salgo, me estaba saliendo del sitio porque no podía ver lo que estaba viendo, porque el mundo, las personas que nos están escuchando, no tienen la idea de los problemas que tienen estos niños, o sea, arrastrándose por el suelo. Era duro. Es más, nosotros recibimos muchas propuestas de sitios parecidos, programas parecidos a los de Jason, y yo nunca quería confrontarlo, porque sabía que iba a ser muy duro, y especialmente para Mar también, muy duro vivir eso, ver eso que tú no lo ves a diario, porque no es que te rompas un pie o una mano o que estés herido, es ver las deficiencias, los problemas que tienen estos niños. Y bueno, Elena me dijo: "No, no, tenemos que terminar porque está el papá de Maluma, ¿qué va a decir el papá de Maluma? De que tú lo dejaste a la mitad de camino". Y yo fui y recorrí el sitio de Jason, eh, y, y contento que lo haya hecho porque hemos hecho una gran sociedad con él. Lo hemos ayudado y lo continuaremos ayudando hasta que podamos, porque ver 1.000 niños en el distrito de Agua Blanca diario, alimentarlos, educarlos y darle terapia, eso no es fácil. Y lo hace él, obviamente con la colaboración de todos los caleños. Sé que hay Titánico. muchas compañías que lo apoyan, y exhorto a todos los comerciantes de aquí de esta ciudad que lo sigan apoyando, y que si alguien tiene una hora de su tiempo, que va y visiten el proyecto que hace este hombre. Y verdad que eso nos abre los ojos y nos motiva a todos a continuar a extender la mano. Hablemos un poquito de la educación y de cómo ahorita me dijiste que sentías y que creías que había que meterle la ficha a eso porque era la manera de transformar realidades. Eh, sí, especialmente cuando me miro en el espejo, digo, y cuando hago charlas de entretenimiento, eh, siempre cierro mis conversaciones con, eh, todo se lo debo a la educación, porque si no hubiese tenido la educación que tengo, no creo que hubiese llegado donde he llegado. Entonces quiero pasar eso al mundo, y lo experimentamos todos los días cuando vemos personas como ellos que los ayudamos y se gradúan. eh, Eso tú no lo compras en Jumbo, en Walmart, en Con ningún lado. procesos.
La educación tú no la compras por ahí. Primero, la persona tiene que estar interesada en estudiar y segundo, una organización o algo como nosotros que les tienda la mano eh, y les ayude. Yo no veo otro camino y lo he analizado por todos los lados, pero si tú quieres triunfar, tú tienes que educarte, no hay otra. Bueno, y a mí me genera curiosidad, ¿cuáles son los dos elementos que se replican entre Henry el empresario y Henry el filántropo? ¿Cuál qué es eso tan tuyo que llevas a los dos mundos? Yo creo que tener los pies sobre la tierra. Nunca me he olvidado quién soy eh, y tengo mucho. Y Dios me ha dado, yo siempre digo que se equivocó conmigo, No creo. me dio de más, pero nunca me he fijado en eso. Siempre tengo que ser el que soy y tengo que seguir extendiendo la mano porque lo único que he recibido es positivismo en la vida. Entonces yo creo que estoy haciendo algo bien y nunca he visto una segunda opción. Creo que lo que desde 1972 cuando llegué a Estados Unidos al día de hoy lo tengo que continuar haciendo porque a mí me ha dado resultados. Y es donde yo le digo a la gente, a los amigos, a los socios, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, Porque como dice Jason Aristizábal, eh, la mayoría de nosotros decimos, si nos ganáramos la lotería, tú no sabes lo que yo hiciera. Y el problema es que nadie se gana la lotería, entonces nunca haces nada. Entonces olvidemos de la lotería y ayudemos al nivel que podamos. El mismo Jason lo dice en una charla que tenía con él, dice, si tú tienes 3 botellas de agua, pues tú puedes obsequiar una botella y quedarte con dos. ¿Por qué tienes que quedarte con las tres? Si tú sabes que hay alguien al lado que puede necesitar una botella. Entonces yo creo que esa es la lección que yo me doy todos los días, a cada minuto, a cada segundo, de que tengo que continuar haciendo lo que estoy haciendo porque ha dado resultados. Mm. Así que no la cambio. ¿Cuáles han sido los lows o los momentos de cuestionamiento, de tristeza que ha habido en todos estos años de recorrido En filantropía o en mi vida. en tu vida? Eh, no, los eh, yo me siento loco cuando estoy enfermo solamente. De resto, de verdad que no. Físicamente. Físicamente, de resto, yo vivo feliz, vivo agradecido, vivo colmado y no necesito sino lo que acabo de mencionar, la salud física. Lo demás, tenemos los en la vida, sí, tenemos los, pero los saltos son tan abundantes que han borrado todo. No me acuerdo de los los, ni me quiero acordar de los los. Me parece maravilloso. Y para cerrar, a mí me gustaría que nos imagináramos que estás en ese momento con el Henry de 17 años, que está saliendo de Cali sin saber qué le esperaba, no sé si con mucha esperanza, teniendo en cuenta todo lo que había vivido. ¿Qué le dirías a ese Henry sobre el miedo, sobre el propósito y sobre la posibilidad de cambiar el destino propio, sin olvidarse de dónde viene? Yo al Henry de 17 años le diría que estaba bien con lo que hizo, eh, contento de mis padres, aunque fueron súper pobres, pero como te lo comenté al principio de la charla, esa fue la base para el Henry adulto de hoy en día. Yo estoy seguro que si no hubiese vivido esos 17 años, de la manera que los viví, no hubiese disfrutado los que tengo ahora. Así que tranquilo, nunca me arrepiento, me acuerdo mucho de la niñez. Es más, cuando vengo aquí a Cali, de vez en cuando miro para allá, para la loma, me trae muchos recuerdos, pero la mayoría de esos recuerdos los trato
de poner en una base positiva y nunca negativa, porque de nuevo, eso fue lo que me enseñó lo que soy hoy en día, apreciar. Henry, yo te agradezco tu apertura y tu generosidad y de corazón deseo que puedas seguir irrigando esa generosidad, esa gratitud por todo, pues lo que ves, porque realmente lo que uno te siente es una bonomía muy Mm, especial. Y espero también que estos pelados que nos están oyendo acá aprovechen las oportunidades que les están dando. totalmente. Bueno, yo te agradezco también y a los muchachos eh, recordarles de nuevo lo que dije anteriormente. Esto es una cadena. Hoy es por ustedes y mañana hay que regar. Hay que regar esto y regar es sembrar, sembrar, sembrar. Lo que no podemos es graduar, irnos a gozar y olvidarnos de las otras personas que están aquí en esta universidad, en cualquier otra universidad que necesitan la ayuda o el vecino que necesita la ayuda. Eh, Eso es lo más que trato de predicar, si se puede decir. Yo empecé esta conversación diciéndote que las luciérnagas brillaban para conectar. Y a mí me queda claro primero que sos una luciérnaga y segundo que tu brillo tiene mucho que ver con la posibilidad de conectar y dar mejores posibilidades. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.